Bienvenidos a mi aula virtual. Estamos en la asignatura Ecología Industrial de la Escuela de Diseño Industrial en la Universidad de los Andes. Hoy tenemos una clase relacionada con el análisis de ciclo de vida, ACV, y básicamente lo relacionado con el ecoindicador 99. Bien, esperamos que esta clase sea de su completo interés, especialmente para estudiantes de diseño industrial, diseñadores, ingenieros que estén proyectando productos o estén previendo el diseño de productos que durante su fabricación, uso y disposición final se incurran en cargas o impactos ambientales al entorno. Por ello es importante entonces valorarlos en la mesa de diseño para detectar dónde ocurren esas posibles cargas e introducir medidas de control ambiental desde la mesa de diseño. ¿Qué son los ecoindicadores? Son unos números que representan el impacto ambiental de un proceso o producto. Con los ecoindicadores estándar, los diseñadores pueden analizar las cargas ambientales durante todo su ciclo de vida, es decir, durante todo ese proceso que implica la extracción del material, procesamiento, producción del producto y finalmente la disposición final. ¿Qué aspectos se cubren? Básicamente tres. 1. Daños a la salud, ya sea por cambio climático, afectación a la capa de ozono, efectos cancerígenos y respiratorios, entre otros. La siguiente categoría son daños a la calidad del ambiente, ya sea por eutrofización, acidificación, uso del suelo y ecotoxicidad. Y la última categoría serían daños o afectación a los recursos. ¿Qué recursos? Pues recursos naturales. Los valores estándar se consideran cifras adimensionales. En la lista de ecoindicadores se emplean los milipuntos, se denota con una M minúscula, una P mayúscula y una T minúscula. Milipuntos. Por ejemplo, 500 milipuntos es equivalente a 0,5 puntos. De esta manera, la escala se ha elegido de manera tal de que un punto representa una centésima parte de la carga ambiental anual de un ciudadano europeo medio. Esto es bien importante acotarlo, que es de un ciudadano europeo medio donde se ha elaborado básicamente esta herramienta. Los valores estándar del ecoindicador 99 se clasifican en materiales, procesos de manufactura, transporte, generación de energía y eliminación de residuos. En cuanto a materiales, hay que tomar en cuenta entonces los kilos o la masa de ese material, los procesos de manufactura, en metros cuadrados de material procesado, en kilogramos o metros lineales. Transporte, hay que tomar en cuenta entonces las toneladas del material movilizado, la generación de energía, los kilovatios horas de energía utilizada, y en cuanto a la eliminación de residuos, los kilos, gramos por materiales que se desechan. Un ejemplo de aplicación del ecoindicador 99. Con un ejemplo bien conviene entonces abordarlo, analizarlo para poder tener mejor comprensión del tema tratado. Bien. Análisis sencillo de una máquina de café. Un equipo de diseñadores está proyectando una nueva máquina, una nueva cafetera para uso doméstico y desean tener en cuenta las cargas ambientales de ese producto. Para ello se contemplan 4 pasos. Recordemos que el análisis de ciclo de vida está normado o su metodología está estandarizada de acuerdo al ISO 14000. En función de ello se establece entonces el objetivo y el alcance del estudio, se define el ciclo de vida, se hace o se establece un diagrama de operación de proceso y los respectivos diagramas de bloque. Seguidamente se cuantifica el material y los procesos, se rellenan unas tablas y se calcula o se contabiliza el ecoindicador. Bien, veamos en el caso del ejemplo, hay que tomar en cuenta siempre como punto de partida dos elementos fundamentales. Uno, la unidad funcional. La unidad funcional es para el propósito, el objeto para el cual se propone ese producto. En este caso, la unidad funcional es hacer café y mantenerlo caliente. Luego, el siguiente elemento importante son los términos de referencia. Los términos de referencia hacen alusión a el tiempo en que se va a utilizar y cómo se va a utilizar. En este caso se plantean 5 años de funcionamiento, se va a utilizar 2 veces por día, en cada vez se pueden obtener hasta 5 tazas de café por operación,
Eso implica que si se utiliza 2 veces por día, podríamos obtener hasta 10 tazas de café. Esto a media capacidad y manteniendo el café caliente durante 30 minutos. Observando entonces el diagrama de cómo se llega a fabricar y utilizar este equipo, en primer lugar vamos a utilizar o se utilizan dos tipos de materiales, uno que es plástico y otro que es metal. El plástico se obtiene básicamente del procesamiento del petróleo, sería entonces un plástico de tipo de origen fósil, y el metal básicamente de la extracción de los minerales que están en la naturaleza. Ambos materiales son utilizados para fabricar el producto, se obtiene la cafetera, se embala, se expone y se utiliza. Todo eso conlleva operaciones o actividades de transporte. Cuando se utiliza se requieren consumibles que finalmente terminan generándose entonces residuos y desechos derivados de esa actividad. Esto, pasado el tiempo o los términos de referencia o el fin de vida útil, entonces se llega finalmente a cuando el producto caduca totalmente, es decir, llega al final de su vida útil. Para eso pues hay que recordar que para todo proceso de operación y fabricación de productos se requiere entonces materia prima, se requiere energía, calor, entre otros. Haciendo análisis más preciso o una caracterización más específica, para fabricar la cafetera ya mencionamos que se utiliza plástico, de allí el poliestireno, aluminio y lámina de acero. El poliestireno es sometido a un proceso de moldeo por inyección, el aluminio mediante extrusión, la lámina de acero por estampación. Finalmente se obtiene la cafetera. La jarra es un soplado del vidrio para obtener la forma y entonces poder acumular la bebida caliente que se obtiene de ese proceso. Luego todo ello es ensamblado y transportado, se embala y se utiliza. Cuando se utiliza se requiere electricidad y agua para poder obtener entonces la bebida caliente. Durante ese uso se utiliza un grano de café, el cual es molido, es sometido a un proceso de tueste, es molido y finalmente utilizado mediante un papel especial que puede ser papel micronizado, un papel de filtro que se coloca entonces en la cafetera y permite entonces obtener el café que se busca con este dispositivo. Seguidamente se obtienen desechos, se obtienen filtros y café desechado, lo cual va a la basura orgánica. Todos esos aspectos se toman en cuenta. Entonces, hay que puntualizar la masa, los metros cuadrados o los metros lineales del material que es utilizado durante el proceso de producción, fabricación, utilización. Asimismo, hay unas matrices, hay unas tablas que se llenan para poder entonces valorar o contabilizar el impacto desde el punto de vista de análisis del ciclo de vida. Se utilizan entonces estas matrices donde por cada actividad, por ejemplo, durante la producción, se apuntan todos los materiales o procesos, la cantidad de ese material o proceso en kilos o kilovatios hora y se busca un valor estandarizado de tabla. Ese valor se coloca dependiendo del tipo de material o proceso y finalmente el producto entre cantidad e indicador obtenemos un resultado. Lo mismo se hace para el uso del equipo, la disposición final, que es básicamente ya los desechos que se obtienen, la cantidad de esos desechos, se apunta al indicador y el resultado sería el producto de la cantidad por el indicador. La sumatoria de cada uno de esos resultados nos hace obtener el resultado total para cada renglón y la sumatoria de todos los renglones nos da el impacto, el milipunto de ese producto. Bien, una vez que entonces se ha caracterizado cada uno de esos elementos, podemos entonces precisar cuántos kilos de papel, cuántos kilos de poliestireno, aluminio, acero y cristal en cada uno de esos procesos para obtener la jarra. Recordemos que un análisis de ciclo de vida se analiza toda la carga ambiental. Es el método de evaluación más objetivo, donde todo se toma en cuenta. Fabricación, creación de materiales, minerales, uso, disposición final, desmantelamiento. Entonces, una vez apuntado cada uno de esos elementos y caracterizado con precisión, podemos entonces proceder a utilizar los indicadores. En esas tablas que ya les mostramos anteriormente, se selecciona entonces para el tipo de actividad que se realiza. Por ejemplo, si estamos en producción de metales férricos, voy a utilizar acero, el indicador es 86. Este sería el valor que se coloca en la tabla donde dice indicador acero. Esto serían 86 milipuntos por cada kilo de acero, ¿sí?
Vamos a suponer entonces que en mi proceso de producción voy a utilizar 1 kilo de acero para fabricar la cafetera. Ese kilo de acero sería la cantidad multiplicado por el indicador, 1 por 86, me daría entonces 86 milipuntos. Kilogramos se va con kilogramos y me queda entonces milipuntos. Ese es el valor de carga ambiental. Lo mismo se hace entonces para distintas actividades como la generación de calor, la generación de energía. En este caso la energía, si es de origen renovable, por ejemplo solar, se toma en cuenta el tipo de placa, su indicador, y luego podemos tener entonces una valoración. Si hay duda, es importante entonces acudir al manual de usuario, donde se especifica los distintos pasos que hay que llevar a cabo para implementar el análisis de ciclo de vida y finalmente poder obtener e interpretar los resultados que se están obteniendo. Veamos por ejemplo para el caso de la cafetera eléctrica. El renglón producción, ¿qué conlleva producción? Los materiales empleados, los procesos y el transporte. En el caso de la cafetera, aquí están caracterizados todos los materiales y procesos, todas las cantidades. Uno de los problemas de este método de análisis de ciclo de vida está relacionado con caracterizar las cantidades. Muchas veces se realizan procesos productivos y no se toma en cuenta la cantidad de material que verdaderamente estamos utilizando o se utiliza. Conseguir muchas veces estos datos conlleva costos por base de datos, ya sea por la cantidad de materiales o por el indicador. Sin embargo, hay indicadores ya tabulados de libre acceso que se pueden utilizar, por ejemplo, de manera referencial, cuando pues, se hagan las citas respectivas. Bueno, en este caso, para la producción, la multiplicación de la cantidad de material por el indicador da un resultado parcial. La sumatoria de ese resultado parcial me da 536 milipuntos. En cuanto al uso de la cafetera, sería transporte, energía y materiales auxiliares, tomamos en cuenta toda la energía utilizada durante los 5 años en que se espera que funcione la cafetera y me daría 14.576 milipuntos. Esto ya demuestra que durante el uso el impacto es severamente significativo en comparación con la producción. Entonces, en este caso específico, podemos precisar que el mayor impacto ambiental, al menos en estas dos categorías evaluadas, está en cuanto al uso del equipo. Si vamos a la disposición final, al desecho, conlleva transporte de los desechos, energía y materiales auxiliares de esos elementos caracterizados, me da un resultado parcial de 2 milipuntos. Por tanto, en desecho no hay tanto problema. El problema está en el uso del equipo. En total tenemos una valoración general que sería de 15.114 milipuntos. Ese sería el valor de carga ambiental. ¿Para qué es importante esto? Bueno, si esta es la propuesta de diseño donde yo voy a utilizar estos materiales, si yo luego ahora me planteo otro escenario donde voy a utilizar materiales alternativos y tengo entonces las cantidades de esos materiales y consigo el indicador, puedo nuevamente valorar, calcular todo el impacto ambiental desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, y si ese valor cae, el resultado general, podemos entonces estar seguros de que estamos proponiendo un producto con menor carga ambiental que como se hubiese hecho en condiciones convencionales o ordinarias, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de la herramienta, que podemos comparar, podemos detectar en qué parte del proceso, ya sea en la fabricación, ya sea en el uso, ya sea en la disposición final, podemos detectar mayor carga ambiental, y donde ocurre esa carga ambiental, ejecutar medidas de control. Eso es lo importante entonces de este estudio, que se pueden detectar en los renglones, en las áreas o en los procesos donde se está produciendo el mayor problema desde el punto de vista del ciclo de vida. Bueno, esperamos entonces que esta clase y con el ejemplo tratado en esta cafetera haya sido de provecho para ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario a través de mi correo electrónico juancarlosrojas4@yahoo.com. Esperamos que la clase haya sido de su total interés y que efectivamente cuando quiera hacer algún diseño tome en cuenta la posibilidad de hacer una valoración desde el punto de vista de ciclo de vida. Cualquier comentario ya lo he mencionado a través de mi correo electrónico y con mucho gusto les puedo responder. Muchas gracias por su atención y por estar atento al aula virtual.